Bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. En esta edición especial tenemos el privilegio y el honor de compartir con ustedes hoy, esta tarde, la proyección de un documental que reviste de particular importancia en el contexto del aniversario número 47 de la firma de los Tratados del Canal de Panamá. Hoy nos acompañan en este evento el doctor Omar Jaén Suárez, geógrafo, diplomático, ex negociador de los tratados, quien es parte también de las personas que entrevistamos en este documental, La Odisea de Panamá. Tenemos aquí a mi derecha a Delfina Vidal Frago. Delfina Vidal Frago, productora, cineasta panameña, que junto con nosotros nos dedicamos a la producción de este documental por encargo de la administración del canal harán unos 3 años atrás, cuando nos sugiere la particular idea de documentar este proceso de la reunión del Consejo de Seguridad en Ciudad de Panamá en 1973. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta instancia de la Organización de Naciones Unidas, ha sesionado 2 veces fuera de Nueva York. La primera de ellas en Addis Abeba, en Etiopía, en el año de 1972 y posteriormente en el año de 1973 en Ciudad de Panamá. No les voy a espolear el contenido del documental ni la narrativa, pero parte y justamente el objetivo de este documental es reconstruir esa historia, y el compromiso de este repositorio documental de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari justamente generar estos contenidos de manera tal de que nosotros podamos construir memoria en torno a estos importantes sucesos que catalizaron posteriormente la firma del tratado y la posibilidad incluso que nosotros estemos en este recinto hoy hablando de esos temas. Sin más preámbulos, La Odisea de Panamá. A veces creo que no hemos hablado del pasado, que no nos han contado nuestra historia lo suficiente. Mirando estas escenas, solo siento respeto por nuestros héroes del 9 de enero. Jóvenes como yo, que tuvieron un ideal: la lucha por el rescate de los derechos de nuestro pueblo sobre el Canal de Panamá. Siempre me he preguntado, ¿será que no había otra forma de ponerle fin al tratado Jaibunó-Varila? Y es que la única estrategia que teníamos era obligar a Estados Unidos a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, internacionalizando el problema y garantizando el apoyo de todos los gobiernos comprometidos con las luchas anticolonialistas. Creo que en 1973 fue el momento que nos sentimos cerca de ser los dueños de nuestro país. Pero, ¿cómo se dieron los acontecimientos? Vengo a hablarles a nombre de un pueblo que no se alimenta con odio y que la sencillez de su corazón lo ha hecho perdonar ofensas y enrumbar su destino hacia la consecución de su propia identidad, porque quien tiene la razón no tiene que recorrer insultos. Ya lo dijo Martí: los pueblos, las naciones o las personas que olvidan las ofensas es porque tienen muy buena memoria. Era la época que podemos llamar, bueno, que se llamaba, de la descolonización. Veníamos de 2 décadas
después de la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, es que se produce la independencia de muchos estados, de muchas excolonias, incluyendo de Estados Unidos, Filipinas, en el 46, para decir un ejemplo, pero sobre todo las colonias del África, que pertenecían fundamentalmente a potencias europeas. Colonias que venían de finales de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces, se fue creando, además había un contexto todavía más complejo, y era el de la Guerra Fría. El de la Guerra Fría entre las potencias occidentales, el mundo occidental, llamado libre, y el mundo comunista, es decir, el mundo dominado por la Unión Soviética, que había sido uno de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial y tenía toda la Europa del Este, más las repúblicas del Asia Central, ¿no? Una cantidad de estados que estaban representados en las Naciones Unidas, aunque dependían enteramente de Moscú. Su política interna e internacional era la que dictaba Moscú. Frente a esos dos grandes bloques surge un tercer bloque muy importante que va creciendo con la descolonización, y es el del movimiento de estados, de naciones, en fin, de países no alineados, llamado de países no alineados, que va a tener en realidad algunos líderes muy destacados. Nerú de la India, Tito de Yugoslavia, Nasser de Egipto, para mencionarle pues los más importantes. Era una asociación de países, algunos que venían de la órbita soviética, pero que en realidad se habían salido, en el caso de Yugoslavia, que había sido disidente. Otros como Cuba, que eran totalmente pues, sometidos a la Unión Soviética, pero una minoría. La inmensa mayoría eran estados que no dependían directamente de una de las dos grandes potencias que fueron vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Ese era el contexto internacional en el cual va a desenvolverse en realidad la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá. Esos antecedentes comienzan, yo diría, en 1958 y 59, con la siembra de banderas, que se convierte también en una noticia. Es decir, hay una insatisfacción en Panamá muy fuerte. Hay momentos en que los jóvenes panameños, primero jóvenes estudiantes, van a la zona del canal a sembrar banderas, son perseguidos, etc. Después jóvenes políticos ya importantes, como Aquilino Boyd, que vale la pena mencionar, en el año 59, con el profesor y jurista Ernesto Castillero Pimentel, ¿no? Y diplomático. De manera que comienza a haber movimientos en Panamá que merecen una exposición mediática, no solamente interna, sino también internacional. Entonces comienza a haber las primeras acciones que pueden prefigurar, en fin, de cierto modo, lo que va a suceder ya años después. Tenemos un antecedente inmediato, que sí es muy importante, fundamental, es la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el África, en Etiopía, en su capital, Addis Abeba, en 1972. Ese es el antecedente inmediato. Es la primera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne fuera de su sede de Nueva York. Panamá comienza
a ejecutar acciones y gestiones desde el año 72, cuando la Organización de Naciones Unidas decide reunirse en el África, ¿no? Tener su reunión en África, ya nuestro embajador en Naciones Unidas, Aquilino Boyd, que es un político ya con experiencia parlamentaria en Panamá, diplomático, él rápidamente capta la oportunidad. Tenía un gran sentido de la oportunidad, Aquilino, a quien yo conocí muy bien. Y él dijo, bueno, si van al África a hacer gestiones para favorecer, para exaltar la descolonización, pero tenemos que ir a América porque tenemos un caso en América muy significativo, muy demasiado vistoso, ¿no? Que es el caso de Panamá. Y él en realidad es el que da la voz de alarma y comienza a tomar las primeras medidas para traer el Consejo de Seguridad a Panamá. Hace 8 años, los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos de América, después de unos violentos episodios que alteraron la paz de la región, suscribieron una declaración que se refiere a la eliminación de las causas de conflictos surgidos por razón del presente canal que dice, abro las comillas, vamos a procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países sin limitaciones ni precondiciones de ninguna clase. Cierro la cita. La justificada aspiración de nuestro pueblo que, con disgusto y disimulo, ha vivido por muchos años la afrenta de tener dentro de casa un régimen neocolonialista, hace que el panameño busque cada día con más vigor, a través de manifestaciones nacionalistas, la identidad de su patria como una nación digna, independiente y soberana. En Addis Abeba, todo lo que sonaba anticolonialismo era música celestial para los participantes, fundamentalmente los africanos. Y eso fue lo que dijo Aquilino Boyd. Aquilino Boyd presentó en Addis Abeba el caso de Panamá como un caso de colonialismo en el continente americano. Entonces, eso fue muy bien recibido, de verdad que ya había un movimiento, ya había un ambiente muy favorable para recibir, en fin, más que las denuncias, la posición de Panamá en el Consejo de Seguridad. El canciller me llamó y me dijo lo siguiente, mira Julio, estamos tratando de conseguir que el Consejo de Seguridad se reúna en Panamá el próximo año. Hemos pedido esto a través del embajador, pero todavía tenemos que pedirlo por carta, o sea, de manera formal. Yo le dije, pero antes de eso, quiero preguntar tu opinión. ¿Tú qué piensas si hacemos una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU? Y yo le dije, bueno, mire, puede ser muy bueno y muy malo. Todo depende de cómo se maneje. Si se maneja con la inteligencia que debe ser, nosotros vamos a salir ganando. Pero créanme que tenemos que hacer un trabajo muy fino, lejos de la bulla política, de la politiquería y de la cosa. En primer lugar, porque los gringos están en medio de todo y ellos se enteran absolutamente de todo. En consecuencia, yo le digo, sí hay que hacer un trabajo y hay que hacerlo y es muy importante. Y me dice, ¿tú lo harías? Y yo digo, yo lo haría, por supuesto. Dice, ¿qué propone? Y bueno, yo le voy a decir lo que yo haría. Yo iría a la Corte de la Haya a examinar toda la jurisprudencia de la Corte de la Haya sobre canales internacionales y sobre bases militares. Yo tengo buena parte de la información porque yo la estudié desde mucho tiempo antes. Pero de todas maneras vamos a cerciorarnos y ver qué más hay. Y dije, y vamos a averiguar también, vamos a estudiar toda la jurisprudencia del Consejo de Seguridad, porque no podemos meter la pata
ni podemos quedar de ignorantes en el Consejo de Seguridad. Así que tenemos que llevarle todo muy bien actualizado y al día. Así que frente a eso yo tengo una tesis. Y me dice, bueno, pero tú estás dispuesto a hacer el trabajo. Y yo estoy dispuesto a hacerlo, pero le pongo una condición. Tiene que ser una misión secreta. ¿Secreta por qué? Porque resulta que ya habíamos investigado, nos habíamos percatado que muchas de las cosas que se hablaban en la Cancillería lo conocía la Embajada de Estados Unidos a los 10 minutos. Entonces yo le dije a TAC, mire, dígale a Noriega, que es el jefe del G2, que averigüe quién de nosotros está pasando la información a los norteamericanos, porque así no se puede negociar. Así es imposible negociar. Entonces TAC me dice, vamos a hacer las dos cosas, vamos a poner el seguimiento a la persona y vamos a hacer la misión secreta. La de que África del Sur haya enviado una fuerza. Aquí hay que contar algo muy importante, y es que el Consejo de Seguridad adopta resoluciones de procedimiento y otras que son sobre asuntos sustantivos que, por supuesto, son objeto de veto de una de las potencias. Si una de las potencias, de las 5 potencias con derecho a veto, no está de acuerdo, simplemente la resolución no pasa. Sin embargo, los asuntos de procedimiento como las reuniones, ¿no? La agenda de las reuniones, etc., eso no es objeto de la posibilidad de un veto. Y Panamá poco a poco, pacientemente, logró, con el apoyo de otros países, sobre todo de Perú, fundamentalmente al principio, que el Consejo de Seguridad en su mayoría, casi que por unanimidad, aceptara reunirse en Panamá en el año 73, en marzo de 1973. Lo primero que hace Panamá es lograr una silla de las 2 que corresponden a América Latina en el Consejo de Seguridad, que es por 2 años. Acuérdense que existen los 5 miembros permanentes y el resto son miembros que van rotándose en las diversas regiones en las cuales se componen pues, los grupos que llaman grupos regionales de Naciones Unidas. De manera que lo primero fue integrar el Consejo de Seguridad para estar en posición oficial para poder entonces traerlo a Panamá. Eso es lo primero. De manera que cuando Panamá es elegido por la mayoría de los países representados en las Naciones Unidas, Asamblea General, miembro del Consejo de Seguridad por Latinoamérica, junto con Perú, va a ser Panamá y Perú, es que se presenta la verdadera posibilidad de traer el Consejo a Panamá. Cuando yo regreso de Holanda, en donde yo estuve durante un mes trabajando día y noche, se puede decir que 16 horas al día. Cuando yo regreso a Holanda, con 2 resoluciones sobre las bases militares y sobre el canal de Panamá, yo regreso a Panamá en enero. El canciller me dijo que en efecto en enero, o sea, a los pocos días, iban a solicitar formalmente la reunión. Y en efecto se reunió, creo que 23 de enero, mandaron la carta. Eso se aprobó rápidamente y el Consejo de Seguridad decidió reunirse del 15 al 21. Ahora, ¿qué ocurrió de enero a marzo de ese año? Dos cosas muy importantes. Uno, el Perú mandó, el Perú, que era miembro del Consejo de Seguridad, mandó una delegación, una misión muy importante diplomática para apoyar a Panamá. Esa delegación, que eran 3 o 4 juristas de primer orden, y les cuento que uno de ellos era el doctor Juan José Calles y Calles, un jurista peruano que era miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, o sea, un juez de primera jerarquía. Ellos hablaron con los funcionarios de la Cancillería y con el canciller TAC, por supuesto, porque ellos querían saber cómo quería Panamá, o qué quería Panamá, o cómo quería el apoyo
para ellos opinar qué se debía hacer. Ellos hablaron con casi que todo el mundo. Y en efecto, yo fui citado por ellos y yo les expliqué mi visión de cómo era el problema. Resulta que la delegación peruana después me hizo saber, por vía de otros funcionarios de la Cancillería, que el planteamiento que hizo Julio Yao era el más coherente y aceptable para Panamá desde todo punto de vista. O sea que ellos no entendieron para nada la otra posición que habían redactado algunos funcionarios de muy alto nivel. Entre ellos estaba Jorge Llueca y Aquilino de Boy. Aquilino era justamente el embajador de Panamá en Naciones Unidas. Y Jorge Llueca había sido embajador también de Panamá en Naciones Unidas. Y ambos tenían, pues, algo así como 13 años de experiencia en el Consejo de Seguridad. Pero lamentablemente ellos tenían una resolución que no era aceptable en mi punto de vista. Y era que, al margen de las aspiraciones que tenía Panamá, ellos pedían que se neutralizaran los canales internacionales. Y yo le decía a Juan Antonio Tac, que yo estaba a la derecha de él, y yo le decía que eso era imposible, porque el otro canal era el canal de Suez, y el canal de Suez estaba bajo la soberanía de Egipto, y que el canal de Suez ya era neutral porque lo declaró unilateralmente ante Naciones Unidas el presidente Gamal Abdel Nasser cuando él nacionalizó el canal. O sea que el canal de Suez ya estaba neutralizado y no requería ningún estatus nuevo. Y que a pedir eso en el Consejo de Seguridad era un atrevimiento y se iba a tildar como una intervención, como una injerencia inaceptable en asuntos no solamente de Egipto, sino en asuntos de la nación árabe. Y que la nación árabe era la que estaba controlando, la Federación Árabe era la que controlaba el movimiento de los no alineados, que era la gente que a nosotros nos interesaba rescatar como apoyo, porque era la mayoría de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros no podíamos pedir la neutralidad del canal de Suez y pedir el favor que apoyaran a Panamá. Eso era mentira, eso era incongruente completamente. Yo formaba parte de lo que llamaban los asesores del órgano ejecutivo nacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era un cuerpo colegiado que sustituyó, de cierta forma, al antiguo Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. Y era un cuerpo compuesto fundamentalmente de exministros, excancilleres, exembajadores y algunos jóvenes. Yo era el más joven de todos. Bueno, en ese grupo estaba Jorge Llueca, estaba Hernán Porras, estaba Galileo Solís, estaba César Martans, Boris Blanco, Julio Yao, él era también de los jóvenes, estuvo Flavio Velázquez, Ignacio Molino, que había sido un ex canciller, Juan Antonio Stagg, el ingeniero Noriega. Ese grupo era un grupo que creó el ministro Tac para darle consejos sobre los temas de política exterior y sobre todo el más importante y de lejos el más presente, que era el tema de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y de las negociaciones que habían comenzado en realidad el año 71 al 72 con los Estados Unidos, las negociaciones bilaterales. De manera que yo estaba en ese grupo y al formar parte de ese grupo, y todos, por supuesto, con rango de embajador, participamos en diversas instancias en esta reunión. Íbamos a la asociación, primero la aconsejábamos qué había que hacer, que los documentos, etcétera, redacción de documentos y demás. Y además estábamos, por supuesto, en las sesiones que tuvieron lugar durante una semana en el Palacio Justo Arosemena.
Poco antes de las 9 de la mañana del 15 de marzo, el general Torrijos llegó a la Asamblea Legislativa con una responsabilidad histórica: hablar ante el Foro de la Paz y la Seguridad Internacional, con el mundo de testigo. Desde 1903, esta es la Odisea de Panamá, que fue la primera producción, yo creo, audiovisual que hicimos en conjunto Delfina Vidal y quien les habla en ese compromiso de reconstruir la historia. Yo creo que si no entendemos qué pasó, no sabemos dónde estamos y tampoco hacia dónde vamos. Si me permiten partir la discusión de esta en dos aspectos. Uno, que me gustaría tal vez que el doctor Jaén nos ampliara, y voy a tirar una propuesta a la mesa de discusión. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 73, ahora en marzo cumplimos 52 años de ese evento, 52 años. Este documental lo producimos en justamente los 50 aniversarios de esa sesión del Consejo de Seguridad. Resuelve un problema fundamental para Panamá, que tenía que ver con la zona del canal y llevar al plano internacional la causa panameña. Ahora en el contexto de que Panamá ocupa en enero del próximo año una silla en el Consejo de Seguridad, yo preguntaría cuáles son los desafíos que Panamá tendría que exhibir en cuanto a retos, y yo creo que el tema migratorio sería uno de esos temas que tal vez dentro del seno de esa instancia de Naciones Unidas pudiese tal vez encontrar algunas luces, algunas salidas, algunas soluciones dentro de ese esquema multilateral de Naciones Unidas, teniendo como antecedente el mismo Tratado del Canal de Panamá, que sirvió como una plataforma de resolución de conflictos de una manera pacífica para resolver un problema de carácter mundial. Esa sería una de las dimensiones que yo plantearía en esta discusión. La siguiente, la pertinencia de estos productos audiovisuales, la pertinencia de la existencia o la necesidad de acopiar información inmaterial para poder narrar estos temas. Un poco le pasaría la batuta entonces a Delfina, en tanto de que este propio documental nos impuso a nosotros dificultades de información, de fotografías, y fue además pertinente y oportuno porque tuvimos la oportunidad de registrar, y queda registrado en este documento audiovisual, 3 voces importantes de la diplomacia panameña y de figuras que tuvieron un rol protagónico en esta negociación. Si me permiten, si no tienen algo que sugerir, yo plantearía como estas 2 dimensiones de los comentarios en torno al documento La Odisea de Panamá. Doctor Jaén. Sí, muchas gracias por la invitación, Orlando y Delfina. El documental muy interesante, hay una síntesis de lo que fue el Consejo de Seguridad, la reunión, lo que sucedió en Panamá. Yo creo que habría que añadir otra dimensión. La reunión del Consejo de Seguridad en Panamá no se agotó en la reunión, es decir, el objetivo no era solamente tener una reunión, la reunión era un instrumento, no era un fin en sí. ¿Cuál era el fin, cuál era el objetivo fundamental de celebrar una reunión de esa naturaleza en Panamá que tuviese que suscitara un interés mundial y puntual, porque eso tampoco es que iba a suceder durante mucho tiempo, era una cosa muy puntual? ¿Cuál era el objetivo de Panamá? El objetivo de Panamá no era internacionalizar la negociación, para nada. La negociación era con los Estados Unidos. En ningún otro país tenía nada que ver con el Tratado del Canal. Nosotros teníamos un tratado con los Estados Unidos a perpetuidad que todo el mundo consideraba perfectamente legítimo. Ese no era el problema.
El problema era llevar a los Estados Unidos a una mesa de negociación nuevamente. Ese era el objetivo, no era otro. Lo que se internacionalizó fue los esfuerzos para empujar a los Estados Unidos a sentarse nuevamente en una mesa de negociación seriamente para llegar a un acuerdo. Ese era el objetivo, no era otro. No podemos confundir qué fue lo que sucedió y lo que queríamos los panameños. Para eso tengo que hacerle un poquito un paréntesis. La negociación tuvo 3 grandes periodos. La negociación comenzó en el 64, todos lo sabemos. Hubo una reunión en la OEA en abril, se acordó que se sentaran los 2 países en una mesa de negociación para eliminar las causas de conflicto, en fin, todo lo que se dijo. Sin embargo, y algo que la gente desconoce, la inmensa mayoría de la gente, que está en mi libro sobre los tratados, el primer libro sobre las negociaciones de los 3 en 1, y es que la interpretación que le dio los Estados Unidos a ese acuerdo era muy diferente de la interpretación que le dio Panamá. Entonces, nosotros partimos con un malentendido en ese momento. El presidente Chiari nombró al doctor Illueca negociador. Enseguida se reunió en Nueva York, creo que en junio, con el negociador americano, Anderson. Comenzaron a hacer reuniones, tuvieron no sé cuántas reuniones, todo está en mi libro, detallado. Pero aquí había un asunto de fondo, sustantivo. ¿Cuál era? Que los Estados Unidos no habían decidido celebrar un nuevo tratado con Panamá que sustituyera el tratado de 1903. Aquí la gente está muy confundida, mucha gente cree que eso fue así, eso es falso totalmente. Los Estados Unidos no acordaron eso. Las decisiones de política internacional importantísimas, no fundamentales de los Estados Unidos, se toman de acuerdo con una serie de procedimientos internos de sus diversas instituciones, ¿no? que se ponen de acuerdo. Entonces hay un memorando de seguridad nacional que dice cuál es la posición. Y esa es la posición, ¿de acuerdo? Y la posición no cambia si no cambia ese memorando de seguridad nacional. Así funcionan los Estados Unidos. Pero aquí la gente no lo sabía. Ignoraba totalmente cómo funciona ese país. Y el embajador Illueca fue allá a negociar sin ninguna posibilidad de éxito, ninguna. ¿Por qué? Porque la posición de Panamá era que Estados Unidos había acordado simplemente renunciar al Tratado de 1903 y celebrar un tratado totalmente nuevo. Y eso no fue así, eso era mentira. Bueno, en fin, no hubo ningún resultado. El embajador Anderson y el embajador Illueca se reunían y hablaban y nunca llevaban ningún entendimiento porque era imposible para el embajador Anderson aceptar la posición de Panamá. Cambia el gobierno panameño, es electo el presidente Robles, Marcos Robles, y entonces cambia también el canciller y se nombra a Fernando Eleta Almarán, que sí entendió muy bien cómo funcionaba Estados Unidos, y lo primero que él se dedicó fue a lograr que los Estados Unidos aceptara esa posición de Panamá, celebrar un tratado totalmente nuevo con fecha de vencimiento, ¿no? Que reconociera la soberanía efectiva de Panamá sobre la zona del canal, que no lo había aceptado el presidente Johnson. Él no había aceptado eso para nada. Bueno, ¿qué sucede? Finalmente llega un acuerdo, comienza, bueno, el embajador Illueca sale de la negociación, hay todo un problema ahí en la asamblea, pero todos esos son detalles irrelevantes porque lo fundamental fue lo que sucedió en diciembre.
¿no? El 18 de diciembre, el presidente Johnson anuncia formalmente que los Estados Unidos sí están de acuerdo en esa posición, es decir, celebramos un tratado totalmente nuevo, con fecha de terminación, que reconociera la soberanía de Panamá. ¿Diciembre del 18 de qué año, doctor? 18 de diciembre del 64. De 64, estamos en el 64. En ese momento es que puede comenzar una negociación que puede llegar al éxito. Bueno, comienza, se celebran las negociaciones, llega el resultado, ustedes conocen, en fin, todo el mundo sabe que a los 2 años y tanto acordaron un tratado que al final nadie firmó, que el presidente Robles ni siquiera leyó, que lo engavetó. Eso me lo dijo su propio ministro de la presidencia, lo engavetó, y ni siquiera, eso no era su problema. El problema era un problema político enorme. Aquí había una oposición es decir, un gobierno inestable, tremendamente inestable. Le trataron un golpe de Estado parlamentario. Todo el mundo conoce esa historia política de Panamá, ¿no? Su propio vicepresidente, en fin. Total, ese tratado de los 3 en 1 nunca, y quedó en el limbo. Mientras tanto, vino la elección, ganó Arnulfo Arias, y Arnulfo Arias comenzó a trabajar, a conversar con los gringos para aceptar los 3 en 1 con un maquillaje cosmético, ¿no? Ese fue el acuerdo que tenía. Eso es lo que dice el documento americano. Esa es la verdad. ¿Qué pasó? Bueno, vino el golpe de Estado y el 11 de octubre del 68 lo tumban, ¿no? Los policías, porque ni siquiera eran militares, eran policías. Aquí no había un ejército de verdad todavía. Y comienza un periodo de inestabilidad también en Panamá. El nuevo gobierno, ya ustedes conocen todo lo que pasó, y al final, en el año 71, al fin, el general Torrijos ya se siente con fuerza suficiente como para, y los americanos ya lo perciben así, bueno, con él podemos negociar, ¿no? Y viene un error, yo estaba allí, yo era parte de ese consejo de asesores de la Cancillería, declarar que los 3 en 1 no servían ni siquiera de base de negociación. Grave error, por supuesto, pero éramos inexpertos, jóvenes, un país pequeñísimo. Digo, Panamá no existía casi en el mundo internacional. Entonces, eso fue. Los americanos dicen, ¿cómo no? Vamos a comenzar una negociación. Perfecto, manden sus negociadores. Mandaron a 3 negociadores, Fernando Manfredo, López Guevara y de la OSA, que era embajador en Washington. Grave error también, uno no nombra a su embajador negociador. El embajador es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que hizo Panamá. Comenzaron a negociar un año, del 71 al 72, y vinieron con un proyecto de acuerdo. Yo no sé si se le podría llamar acuerdo de tratado, pero sí tuvo una reunión en la presidencia, el general Torrijos la presidió, y entonces estaba tan descontento con el resultado que tampoco podía ser tremendo, porque comenzando de cero significa que todo lo que se había logrado en los 3 en 1 se ignoraba. Los 3 en 1 sí reconocían el fin del Tratado del 3, el fin de la perpetuidad, en fin, reconoció una serie de principios, eso era verdad. Pero como dijeron los gringos, ustedes dijeron que eso no sirve ni de base, entonces no, comenzamos de cero, vamos a comenzar de nuevo. Y eso fue muy difícil, tremendamente difícil. Nosotros recibíamos en la Cancillería los informes de los negociadores y criticábamos duramente los informes. No teníamos conciencia plena, por lo menos yo no, yo era muy joven y no sé si los otros, pero había un problema ahí de que era imposible de que en esas condiciones lográramos un buen tratado. Y fue un fracaso. Entonces, el general Torrijos, en un gesto melodramático, echó el documento en un basurero. Pero eso, en fin, significa, esto no sirve.
¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo podemos llevar a los Estados Unidos a sentarse en una mesa de negociación para llegar a un acuerdo serio, realmente que sea viable? Mientras tanto, Estados Unidos estaba muy ocupado en otros problemas, muchísimo más grandes, muchísimo mayores y mucho más complicados que el conflicto con Panamá. Teníamos la guerra de Vietnam y los problemas del Medio Oriente, ¿no? La gente se olvidó eso, pero eso fue la verdad, eso es lo que estaba pasando en ese momento. Era muchísimo más importante la guerra de Vietnam que aquí un conflicto, sí, claro, que era todo un conflicto verbal más que otra cosa, ¿no? Yo le voy a pedir, hagamos una pausa aquí, doctor, y hablemos entonces, para pasarle la voz a Delfina, que nos cuente y que comparta con la audiencia y con los que nos ven también en las redes sociales y en los canales digitales del canal, el mismo proceso de reconstruir esta historia. Tenemos aquí al doctor que nos narra un contexto como fuera de cámara de qué estaba ocurriendo en vísperas del Consejo de Seguridad, el proceso de negociación, cuáles fueron los principales problemas que tuvimos cuando decidimos abordar, reconstruir a nivel de documento y material gráfico y de testimonios el documental. A ver si comparte con la audiencia ese... Claro, desde nuestro punto de vista como documentalistas, cineastas, entendimos que estábamos frente a un gran desafío y era cómo los testimonios de estos especialistas en el tema, de los que habían estado en todo este tratado y previamente en el Consejo, cómo íbamos a ilustrar de alguna forma para la audiencia esa cercanía para que pudieran entender lo que se estaba viviendo. Entonces, uno de los grandes desafíos va a ser ese material de archivo, dónde lo encontramos, cómo lo íbamos a tener, quién lo tenía, cuáles eran los permisos. Estaba frente, yo creo que a varias situaciones difíciles que he enfrentado en estos largos años de ser documentalista, y tiene que ver con lo que no tenemos en Panamá. Y ese no tenemos en Panamá muchas veces son los fílmicos o las fotografías. Yo diría que gracias a los protagonistas que tienen siempre el interés y saben los momentos históricos que están viviendo, había una documentación personal de ellos, fotográfica, como el ingeniero Yao, que tenía las propias. Y esto nos ayudó de alguna forma a poder contar esta historia, pero nos hizo falta. Y hoy, 2 años después que lo veo, empiezo a pensar que más adelante pude encontrar otro documento que nos pudo ayudar a que también no fuese tan pesado el escuchar también estas narraciones. Y digo pesado porque, claro, estamos también ante una audiencia que teníamos que construir un documental que pudiera gustarle a estos jóvenes, a los jóvenes, a las generaciones que vienen subiendo y que definitivamente nos hacen también acercarnos a través de nuestra protagonista Jennifer Gleichman, que va a ser de alguna forma esa voz de este presente, que ella misma se va a cuestionar también sobre dónde está. Va a hacer este viaje con nosotros de la mano y nos permite también de alguna forma acercarnos, y eso fue uno de los objetivos principales de cómo lo íbamos a contar, acercarnos a la audiencia de este presente para que pudieran también conocer la historia. Como dice Orlando, yo creo que el Canal de Panamá tiene una gran función aparte de trasladar barcos, y es todo el engranaje que está detrás de él. Desde los norteamericanos que pudieron documentar todo lo que pasaba, yo creo que minuto a minuto y segundo a segundo y día tras día nos dieron el acceso, por ejemplo, a tener de alguna forma también algunos archivos que se grabaron aquí en Panamá y que también forman parte del documental, pero definitivamente son los archivos de la ONU. En esas casi más de 80 horas que me tocó sentarme y revisar material uno por uno, yo creo que la gran sorpresa que me llevé como realizadora fue encontrar las voces, a los personajes, ver sus rostros realmente, ver también las luchas que tuvieron, y en el montaje sentarnos con el editor y con el equipo de producción del Canal de Panamá, que además es uno de los valores de producción más importantes que tenemos para contar esta historia. Fue maravilloso, desde el montaje, la música, cómo lo íbamos a contar, porque una de las cosas es que nosotros íbamos con un guión previo, pero cuando
te toca sentarte en el montaje, empieza también a escribirse un nuevo guión. Y en ese nuevo guión nos encontramos con estos archivos que nos permitieron entonces estructurar un documental que nos acerca de alguna forma con esos diálogos impresionantes de Omar Torrijos, con esos diálogos de los embajadores en Addis Abeba, acercarnos y a sentir de alguna manera emoción por eso que estamos escuchando en ese momento, y prueba de eso está en que se generaron aplausos en el momento del discurso de Omar Torrijos. Y eso la audiencia, ya sea adulta, mayor o pequeña, lo sintió de alguna manera, entonces estamos haciendo historia, que yo creo que es lo más importante que hace aquí la labor que hace el Canal de Panamá y sobre todo de la biblioteca del canal y la memoria histórica. Y aprovechando lo que Delfina cuenta, cuando encontramos a Julio Yao, recuerdo que el primer acercamiento con Julio Yao en su casa allá en Las Cumbres, cierta reticencia al principio de escarbar como y de escudriñar en la memoria de él y en la materialidad que tenía, y luego el hombre se desprende y el hombre comienza a sacar un montón de imágenes, fotografías y documentos que ni siquiera reposaban en ningún archivo, y esa oportunidad, esas circunstancias nos da la oportunidad incluso de digitalizar y recoger toda esa memoria de ese recorrido de una figura de la talla del doctor Julio Yao, y que fue como un colateral dentro del proceso ese de investigación, ¿no? La oportunidad que nos da al acercarnos a los testigos de la historia en recoger esa memoria. Nos pasó posteriormente con el doctor Omar Jaime Suárez, que luego entonces dona a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari toda la información base que le permite a él escribir los libros sobre la negociación de los tratados, que es parte de la información y los documentos que reposan en esta biblioteca, como un compromiso también de resguardar la historia y tener entonces las bases para reconstruir y seguir reflexionando en estos procesos que son claves en la historia de este país y en la historia de este canal. Bueno, miren, yo les propongo quizás un segundo documental para llegar entonces a ver cómo se cumplió el objetivo de ese Consejo de Seguridad, ¿no? ¿Cómo se cumplió? Es muy sencillo. Ahora lo vemos muy sencillo, por supuesto. Y fue que llamamos la atención de la persona más importante en Estados Unidos, el primer consejero del presidente Nixon, que era Henry Kissinger, que era su consejero de seguridad nacional, que después inmediatamente se convirtió en secretario de Estado. Él, que era el que estaba ocupado, él era el genio geopolítico del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Nixon, viendo el problema de Vietnam, fue el que llegó a los acuerdos para terminar la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Se dio cuenta que había un problema. De repente toma conciencia que había un problema gravísimo aquí. Es decir, el Consejo de Seguridad llenó su objetivo cuando Henry Kissinger se da cuenta de eso. Toma conciencia y convence al presidente Nixon de que este problema hay que resolverlo, que hay que enfrentarlo y resolverlo. Y por eso él entonces entra a negociar con el canciller Tack el famoso acuerdo Tack-Kissinger de 8 puntos, que va a ser la base conceptual del tratado. Último periodo de negociación, del tercero y final, ¿no? Que va a comenzar en el año 74 y termina en el año 77 con la firma de los tratados Torrijos-Carter, que son dos, no es el tratado, son dos tratados. Entonces, uno, que es el Tratado del Canal, que termina al mediodía del 31 de diciembre de 1999, y el otro, que es el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, que como su nombre le indica es permanente. De manera que así fue que se cumplió el objetivo profundo del Consejo de Seguridad. Y yo creo que eso es
de repente motivo de un documental del siguiente posterior. Le voy a hacer una pregunta más difícil y era lo que planteé al inicio del diálogo, el tema migratorio, el tema cambio climático, sí, bueno, disponibilidad de agua a futuro. Miremos esta oportunidad que tiene Panamá de poder de repente proponer un diálogo con relación a estos conflictos hemisféricos, mundiales hemisféricos. Usted mejor que nadie, digo, puede explicar, y le tiro esa pelota que es un poco desafiante, ¿no? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne para examinar situaciones de conflictos, ¿no? De un Estado miembro de las Naciones Unidas que está de repente inmerso en un conflicto y pide una reunión para examinar ese tema. Puede llegar una votación y la votación al final es controlada al final por los 5 miembros que tienen derecho a veto. Así funciona. No es un lugar para ir a presentar tanto como propuestas. Ahora, hay algunas propuestas que están ahora en el tintero, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la reforma del Consejo, ¿no? Esa es quizá la propuesta más importante que está actualmente en ese Consejo. ¿Por qué? Porque hay se dice que ese sistema de Naciones Unidas que se creó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los estados vencedores fueron los que se arrogaron este derecho de ser los que, y los vencedores pagaron vencidos. Ese sistema ha cambiado mucho. Mientras tanto, el mundo ha evolucionado enormemente y hay una serie de estados que dicen que ellos son poderosos y que tienen derecho a tener un puesto con derecho a veto. De repente, que ¿por qué no un estado latinoamericano, otro africano, otro qué sé yo? Ese es el tema de fondo de reforma más importante que tiene que ver, que tiene que examinar el Consejo de Seguridad en este momento. 1. 2, bueno, los problemas, los conflictos, el conflicto del Medio Oriente, la guerra de Rusia contra Ucrania, esos son los temas. Los temas en el mar de China meridional, ¿no? El conflicto de China Popular con todos sus vecinos, las amenazas a Taiwán, el conflicto con Filipinas, con Vietnam, con Tailandia, que son también temas. Sí, son ribereños del mar de China Meridional, con Singapur. En fin, cada vez que hay en el África el conflicto, bueno, los conflictos en Medio Oriente, que son varios, que están ahora mismo en camino, cada vez que hay estalla una situación, ¿no? que pone en peligro la paz y la seguridad internacional, eso es lo que va a dar al Consejo de Seguridad, fundamentalmente. El tema del cambio climático, pero esos temas se ven sobre todo en la Asamblea General, más que en el Consejo de Seguridad, ¿no? La Asamblea General de Naciones Unidas es la que se ocupa de esos temas generales, qué sé yo, el cambio climático, pero puede ir también en caso de que haya un país que lo pida con una denuncia, etc. Panamá, por su tamaño, por su importancia, nosotros hemos estado muy ausentes en la comunidad internacional en los últimos 30 años. Esa es la realidad. Panamá se ha ido alejando. En los últimos 5 años, no se diga, desaparecimos totalmente, ¿no? Sí, esa es la verdad. Vino la pandemia y nos encerramos como nadie. Fue el disparate más grande que pudo cometer un país, el encierro que tuvo Panamá. Todo, el encerrar las escuelas fue el mayor del planeta, una cosa alucinante. Las decisiones que tomaron Panamá fueron desastrosas y nos han llevado a un alejamiento tremendo, un aislamiento tremendo en la comunidad internacional. Entonces, primero Panamá tiene que retomar una posición en esa comunidad internacional. Tenemos que regresar al mundo y eso no es fácil. Por ejemplo, el presidente anterior no visitaba a ningún colega, no fue a ninguna parte casi.
O sea que era una persona desconocida por todos sus colegas. Esa fue la primera forma de aislarnos y desaparecer. Desaparecimos 4 ministros, 3 o 4 ministros de Relaciones Exteriores. Cuando alguien comenzaba a conocer a uno, ya cambiaba, venía otro. Entonces, al final, yo viví eso. Cuando uno va, se crean muchos vínculos personales. Si usted desaparece, simplemente... Y sobre todo en un país donde hay tanta informalidad y poca institucionalidad. Es todo muchísimo peor. En fin, Panamá tiene que regresar. El Consejo de Seguridad para nosotros puede ser un instrumento para regresar a la comunidad internacional, pero esperar de allí que vamos a poner la pica en Flandes, no, eso no lo creo. No estamos tan optimistas con esa oportunidad, no visto en estas circunstancias, ¿no? Y lo que usted explica el contexto. Tenemos que comenzar, es decir, es una cosa de conjunto. 2, no estamos allí solamente por ser Panamá, estamos representando uno de los 2 representantes de América Latina. Tenemos que estar de acuerdo con los que nos eligieron para estar ahí durante 2 años. No es que estamos allá a la libre. Cuando... Amplíenos sobre ese apoyo o esa representación que tiene Panamá en esa silla. Eso funciona así. Nosotros tenemos que estar en perfecta inteligencia con los que nos eligieron. Nosotros no llegamos solos allí. Fue la América Latina la que nos eligió para que la representara durante 2 años en ese cargo. De manera que ese es... Bueno, yo confío mucho que el embajador Alfaro, que tiene mucha experiencia diplomática y además su personalidad, siempre él va a tratar de recomponer esa presencia de Panamá primero en la Organización de Naciones Unidas, segunda en el GRULAC, que es el grupo latinoamericano. Hemos tenido una serie de embajadores oscuros, para decirlo de manera muy elegante, en todas partes, inclusive en Naciones Unidas. Entonces, para comenzar, hay que tener, ahora tenemos a alguien que yo creo que sin de oscuro no tiene nada. Entonces va a ser esa persona que va a darle, creo yo, por lo que no lo conozco, va a darle otro impulso, otra presencia en Naciones Unidas. Pero en el grupo general, pero sobre todo en el GRULAC, primero, yo fui embajador así que, en París y yo fui embajador, por ejemplo, en la UNESCO. ¿No? En la UNESCO funcionan los grupos regionales. Es la misma cosa, es una copia de Naciones Unidas, porque es una agencia de Naciones Unidas. Entonces, el GRULAC es así. Usted no se relaciona con el grupo africano. ¿Por qué? Nadie lo invita nunca, ni usted invita nunca a nadie de ese grupo, o el grupo asiático, o el grupo occidental, no. Raramente piden algo. Y una vez la embajadora americana vino a pedirme un voto, porque nadie quería votar por ellos. Entonces yo le dije, me acuerdo sentada al lado, digo, en mi modesta oficina, que es lo que tenemos allá, porque eso es otra cosa. Los medios que tenemos son mínimos, así que olvídense. Pero bueno, la señora vino, le digo, mire señora, ahí donde está usted sentada vino ayer el representante de su aliado más estrecho, el Reino Unido, y dijo exactamente lo contrario de lo que usted me está diciendo. De manera que si nosotros estamos, el GRULAC había decidido tal cosa, que es lo que decidió el grupo occidental, no el grupo occidental, así que no le veo a usted. Bueno, la mujer se quedó muerta de la risa, pues sabía perfectamente eso, ¿no? Pero así funciona, es el GRULAC. Tiene que trabajar muchísimo. Entonces nosotros nos debemos a los intereses regionales y latinoamericanos, que son los que estamos representados en esa silla del Consejo de Seguridad. Para comenzar, no solamente, pero para comenzar a ese, o nos debemos a Panamá, para que el representante de Panamá, no olvidemos eso, pero estamos allí porque nos eligió la América Latina. No nos eligió el grupo no sé qué. Al final lleva la elección a la Asamblea General,
Pero la Asamblea General vota por los representantes que el grupo escoge. No es que ellos deciden otro, no. Eso no funciona así, ¿no? Digo, para dar una idea más o menos de cuáles son los límites y las posibilidades, ¿no?, de un representante nuestro en una organización internacional, para comenzar, y segundo, en el Consejo de Seguridad, en este caso específico. Sí, la Biblioteca Presidente Roberto Efechiari, vuelvo e insisto, se complace en compartir con nuestra audiencia, con quienes están presentes en la sala de lectura de la biblioteca y quienes nos verán más tarde en los canales digitales del Canal de Panamá, los canales de YouTube y de Facebook. Tenemos la oportunidad de conversar sobre este tema tan trascendental que abrió la puerta o que terminó de sellar el compromiso de los Estados Unidos de sentarse con Panamá y negociar los términos del tratado, instrumento de acuerdo que incluso nos permite tener este diálogo hoy en este recinto de la Biblioteca Presidente Roberto Efechiari. Quería hacer un agradecimiento especial al doctor Omar Jaime Suárez, que siempre ha estado suscrito a las iniciativas y a estos esfuerzos de la construcción de la memoria histórica del canal, de generar sentimientos de pertenencia e identidad de la gente, de los panameños en torno al canal. Mi gratitud, doctor Jaén, a Delfina Vidal también en su compromiso como documentalista también de narrar y de contar estos episodios importantes de la historia nacional. Y vuelvo e insisto, y esta Biblioteca Presidente Roberto Efechiari y el repositorio documental, que también es una base de información para contar estas historias. A todos les agradecemos muchísimo este espacio. Bueno, una vez más, gracias por la asistencia a estos eventos del Canal de Panamá. La memoria histórica del canal y la biblioteca siguen abiertos para seguir reconstruyendo esta memoria y seguir aportando a la discusión para encontrar un poco el espejo de nuestro futuro desde el reflejo del pasado. Muchísimas gracias.